El proceso atencional tiene cuatro características fundamentales. La primera de ellas, la amplitud. Esta se refiere a la cantidad de atención que el organismo puede atender al mismo tiempo. Existe evidencia clara de que podemos atender al mismo tiempo a más de un evento. La segunda función es la intensidad, que enfatiza la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea y se caracteriza por estar relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un individuo. Cuanto menos despiertos estemos, menor es nuestro tono atencional. Y por el contrario, cuando estamos bajo condiciones de alerta, es cuando se intensifica dicho tono. Como tercer elemento, tenemos el oscilamiento, que alude al cambio o, valga la redundancia, oscilamiento continuo de la atención, ya sea porque tenemos que procesar dos o más fuentes de información o porque tenemos que llevar a cabo dos tareas y la atención entonces se dirige alternativamente de una a otra. Dicho fenómeno se conoce con el nombre de oscilamiento o desplazamiento de la atención, en inglés shifting. Por último está el control y es una de las funciones más importantes de la atención, ya que dirige la forma en que se orienta la atención, guía los procesos de exploración, suprime al máximo las distracciones, mantiene la atención a pesar del cansancio y o el aburrimiento y aprovecha al máximo los medios de concentración. ¿Qué es la atención? La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los cuales son más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Esto hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. En otras palabras, la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. ¿Pero para qué sirve la atención? A lo largo de nuestra vida necesitamos la atención para todo tipo de cosas. Desde niños aprendemos a centrarnos en unos estímulos ignorando otros de menor importancia. A veces somos capaces de recordar fácilmente una conversación que hemos tenido, pero no somos capaces de recordar otros aspectos, para llamarlos así, menores. Como por ejemplo el lugar de la ropa, si algún día hacía frío o hacía calor, u otro ejemplo sería cuando debemos ser capaces de estar concentrados en algún tipo de actividad, incluso aunque ésta sea aburrida, como por ejemplo una charla en clase o incluso en el trabajo. Todo este proceso es agotador y tiende a desgastarnos como persona. Es por eso que los psicólogos recomiendan estimular la atención con diversas actividades lúdicas. Juegos como el sudoku, la sopa de letras, el bingo o la lotería aportan demasiado a la atención. Bases neuroanatómicas. La corteza prefrontal tiene un lugar destacado en el desarrollo de la atención, gracias a sus conexiones con el estriado y a las aferencias que recibe de otros importantes núcleos del tronco cerebral, como lo son el área tegmental ventral, fuente de transmisión dopaminérgica, el locus coeruleus, donde se originan las vías de transmisión noradrenérgica, y el núcleo dorsal del RAFE, donde surgen las vías serotonérgicas, y el núcleo basal de Maynard, donde parten las vías de proyección colinérgicas. La corteza prefrontal participa en una serie de funciones cognitivas y ejecutivas y tiene un papel fundamental en el control voluntario de la atención. La corteza prefrontal juega un papel importante en la capacidad de priorizar estímulos, referenciar a representaciones internas, dirigir apropiadamente el arousal, monitorizar la secuencia temporal de acontecimientos, formular conceptos abstractos y llevar a cabo otras funciones. La corteza prefrontal es la encargada de coordinar los programas motores requeridos para la orientación hacia los estímulos relevantes, movimiento de la cabeza y los ojos, y de las acciones motoras que permiten alcanzar objetos previamente seleccionados dentro del campo visual. De acuerdo con el modelo de Miroski,
La atención es un proceso complejo constituido por varios elementos o componentes, cada uno de los cuales depende de diferentes regiones del sistema nervioso central. Haciendo referencia al modelo de Posner y Peterson, existen redes neuronales de gran interacción implicadas en los procesos de atención agrupadas en tres sistemas funcionales: red de alerta, red posterior de orientación o red anterior, que es la ejecutiva. Entendiendo así el arousal como nivel de activación cerebral que implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales como el nivel general de atención frente a los estímulos del medio, y está regulado por el sistema de activación reticular ascendente, SARA. El SARA es un sistema de múltiples fibras cortas de la sustancia gris central del tronco cerebral y diencéfalo, que es excitado por colaterales del sistema aferente espinotalámico y que activa o despierta la actividad de todo el cerebro y en particular de la corteza. Entonces, si se estimula esta zona, se evoca una reacción de arousal e incrementa la excitación y agudiza la sensibilidad, ejerciendo de este modo un efecto de activación general sobre el córtex, o como lo llamó Delmas, un estado de fondo. Este efecto de activación no transmite mensajes particulares sensitivos, motores o vegetativos, y además recibe numerosas informaciones, las conjunta y las asocia en una información general difusa. También, dentro de las bases neuroanatómicas de la atención, se encuentra el lóbulo frontal dorsolateral, al cual se le atribuyen las funciones de mantenimiento activo de la información y de inhibición de respuesta. Este está especializado en el mantenimiento y manipulación de la información y puede mantener información durante breves periodos de tiempo. Así, este mecanismo se estaría actualizando constantemente con el objetivo de tener una representación de la situación actual, las metas y los planes para alcanzarlas. Por otra parte, encontramos la corteza cingulada. Sus funciones implican selección activa, comparación y juicios sobre la información que se mantiene en la memoria operativa y en la memoria a largo plazo. Es decir, estaría implicada en los procesos de evaluación, como supervisión y detección de los errores y presencia de respuestas conflictivas y o competitivas. Patologías de atención. Existen diferentes patologías relacionadas con esta capacidad cognitiva. Las distintas categorías las clasificamos en aproxepsia, reducción máxima de la disposición atencional, ausencia total de atención; hipoprocesia, disminución de la capacidad atencional; pseudoaproxepsia, falta de atención hacia el entorno, a pesar de mantener conservada la capacidad; paraproxepsia, dirección anómala de la atención; hiperproxepsia, focalización excesiva y transitoria de la atención. También está el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno neurobiológico cuya característica esencial es la presencia de un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad. Las manifestaciones aparecen antes de los 7 años y se presentan en dos ambientes, en la escuela y casa. El diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad solo se debe hacer si el síndrome está interfiriendo visiblemente con el desarrollo social, académico, ocupacional o recreativo. ¿Cómo se estimula la atención? Bueno, sabemos que la atención es necesaria para realizar cualquier actividad mental, ya que selecciona, supervisa y procesa información, tanto del exterior como de nuestro interior. Pero, ¿cómo estimularla con algunos ejercicios? Bueno, primero, es bueno que antes de las clases se haga un calentamiento mental, como juegos o ejercicios en el tablero, y que por equipo lo resuelvan. Segundo, la capacidad para mantener la atención sostenida varía entre 10 y 20 minutos. Por eso es bueno que a medida que se realicen las clases se hagan pequeñas pausas activas, como relatar anécdotas, utilizar el humor, entre otras. Aprender a fijarse en los estímulos correctos, es decir,
seleccionar información que sea relevante o de interés. Tercero, es necesario dormir bien, ya que influye en el buen funcionamiento del cerebro. Es decir, el sueño es el que nos permite la buena calidad de las acciones a realizar. Y por último, cuarto, algunas ayudas visuales sirven para mejorar la atención y así memorizar mucho mejor.